Aleluya, bendiciones hermanos, hermanas, Señor los bendiga. El día de hoy, ¿verdad? 29 de mayo del 2021, tenemos el privilegio de estudiar, ¿verdad? El tema de una avanzada que se llama los traslados. Un tema bien interesante, ¿verdad? Como creo que todos los de doctrina avanzada son interesantes y eh, que también viene a ayudarnos quizás a entender cosas que nos han pasado o también para que nos dé base bíblica para pedir cosas que también podemos experimentar en este evangelio maravilloso. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amén, papito lindo, gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por tenernos acá en esta noche. Te suplicamos que por favor nos llenes a cada uno de nosotros de tu Santo Espíritu, nos llenes de ti, Señor mi Dios, que por favor nos abra las Escrituras, que nos des revelación, que nos des, papito lindo, esa sed y esa hambre por tu palabra, por conocer más de ti, Señor mi Dios, y de tu sana doctrina. En nombre de Jesús, por favor, papito lindo, que llena mi boca, Señor mi Dios, y que pueda haber cosas, Señor mi Dios, que salgan de ti, en medio de tu corazón, papito lindo. Quita todo estorbo, Señor mi Dios, de mi carne, Señor mi Dios, todo estorbo, Señor mi Dios, aún de cizaña, de cosas incorrectas, y que salga, Señor mi Dios, una doctrina sana, pura, Señor mi Dios, para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te amamos, papito lindo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, entonces el tema son los traslados. Eh, Vamos a iniciar con el tema. Básicamente, les puedo decir que hay traslados. Recordemos, lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Somos seres tripartitos, eso es importante. Quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? No somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo. Ya estudiamos que el espíritu es viejísimo, ¿verdad? Nuestro espíritu no nació en esta tierra, aquí nació nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos en tres, estamos unidos ahorita. Y también hemos visto, recuerdo, que por ejemplo, de ese ser trino, de espíritu, alma y cuerpo, eh, el alma no se puede salir de esta unión. Si se sale el alma, es cuando la persona muere. ¿Verdad? Lo vimos cuando Raquel dice en Génesis, ¿verdad? Que cuando se le salió el alma a Raquel fue que falleció. Y también, pues, no sé si primera o segunda de Reyes, no sé si es Elías o Eliseo, cuando él revive a un niño y dice que el alma le volvió al cuerpo, porque entonces había fallecido porque el alma había partido. Esto quiere decir de que nosotros en estos traslados que vamos a estudiar el día de hoy, no es el alma la que se sale, sino que es el espíritu, porque si no se nos sale el alma, en ese momento ya fallecimos, ¿verdad? Es importante esa distinción doctrinal, bien, bien importante, porque muchas veces se habla de que se le salió el alma, ¿verdad? En las películas es el alma el que se sale, etcétera. Y no es el alma, es el espíritu, ¿verdad? Si se sale el alma ya es un fallecimiento, ¿verdad? Eh, Así que vamos a iniciar, les voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Y recuerden que por favor al final de la enseñanza podemos tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que les estoy compartiendo la pantalla. No sé si me pueden confirmar, por favor, si pueden ver eh, el año de la Amén. recuperación. Amén. Sí, sí, Gracias. sí. Amén. Así entonces iniciamos tema los traslados, ¿verdad? Si no estoy mal, ya es el cuarto tema, ¿verdad? De una avanzada. Gloria a Dios, ya vamos entrando en materia. Entonces acá está el versículo base, Hebreos 11:5. Bueno, aquí está en Hebreos la cita, pero esto recuerda que esto pasó en Génesis, ¿verdad? Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Biblia de las Américas, ¿verdad? Entonces estamos ya leyendo el término traslado, ya fue trasladado al cielo. Y aquí está lo que les hablaba con citas bíblicas para que ustedes lo puedan estudiar más detalladamente, pero ya lo hemos visto, ¿verdad? Repito,
es doctrina avanzada, entonces también necesitamos avanzar, ¿verdad? Y me refiero a que no podemos detenernos en cada versículo porque entonces no vamos a ver el tema, ¿verdad? Cada versículo es mucho que estudiarlo. Pero en primera de Tesalonicenses 5:23 está que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Acá están las citas, es Primera de Reyes, o sea que es Elías, ¿verdad? En Génesis 35:18 es Raquel, y en Primera de Reyes 17:22, cuando Elías resucita a un niño. Ahí habla que es cuando el alma se sale que fallecen, no el espíritu, sino el alma, ¿verdad? Entonces vamos a ver traslados del ser tripartito, ¿verdad? O del espíritu solamente. Y traslados verticales, es decir, de la tierra al cielo o de la tierra al Seol, y traslados horizontales, que son dentro del globo terráqueo, ¿verdad? Siempre entre lo tripartito y o espiritual, ¿verdad? Eh, Importante que no debemos de confundir estos traslados con, por ejemplo, un traslado de nuestra vida espiritual. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Si nos vamos, la palabra traslado, en este caso lo estamos usando para un fin didáctico, para darnos a entender, ¿verdad? Pero también si nos vamos a la palabra traslado y la buscamos en la Biblia, pueden haber, por ejemplo, que fuimos trasladados de tinieblas a luz admirable, ¿verdad? Pero eso está hablando de un traslado no como el tema de hoy, sino esto es un traslado de nuestra vida espiritual, como un avance o un retroceso podría ser también, para traslado de retroceso de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, del pozo de la desesperación a la roca firme que es Cristo. Pero el tema de hoy no estamos hablando de un traslado de nuestra vida espiritual, sino un traslado en lo literal, ¿verdad? En lo literal, de nuestro ser tripartito o de nuestro espíritu. Entonces, hasta aquí abajo en amarillo se refiere a experiencias sobrenaturales. Son cosas maravillosas que están en la palabra y son para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un traslado horizontal del ser tripartito, ¿verdad? Entonces, es cuando ya sea el espíritu humano o todo el ser tripartito es trasladado dentro del planeta Tierra. Importantísimo. Esto lo hace Dios, ¿verdad? No lo hacemos nosotros. No es, no es un regalo de Dios en el sentido de que nosotros lo podamos tener a nuestra disposición, ¿verdad? En el mundo se llama desdoblamiento, porque también lo hacen los del mundo, ¿verdad? Los de las tinieblas también se les sale el espíritu y son trasladados en el espíritu a otros lugares. Recuérdense que ellos eh, tienen su espíritu muerto, ¿verdad? En pecados, en delitos y pecados, como dice la Biblia. Pero esa palabra muerto es tanatos, que es separado de Dios, separado de la vida. No quiere decir que está inerte. Entonces ellos tienen ese espíritu separado de Dios, pero que con desdoblamientos pueden salirse de su cuerpo a otros lugares. Eso es en el mundo. Ellos lo buscan, nosotros no. Nosotros es Dios quien lo hace, ¿verdad? No es que yo me puedo salir, hermano. Yo cuando quiero salirme me salgo. No, sino que esto es Dios quien nos está sacando, ya si es en el espíritu, con un propósito, o todo nuestro ser tripartito hacia otro lugar. Veamos ejemplos. Jesús. Bendito Dios. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Verdad? Esto me da a entender de que quizás alguien lo puede ver si es muy literal. No, si no es muy literal, no, si lo ve muy eh, poco místico, ¿verdad? Bueno, se fue caminando, ¿verdad? Pero sí, está bien, puede ser. Pero según yo lo veo acá, puede ser que también sea en el espíritu. Y el espíritu lo trasladó, ¿verdad? De donde él estaba hacia el desierto. No es que se haya ido caminando 2, 3 días de camino hacia el desierto, sino que fue un traslado horizontal, ¿verdad? De su ser tripartito. Jesús fue llevado en espíritu, alma y cuerpo. Pero estos siguientes tres son más claros. Lucas 4:29 al 30 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esta es una multitud, una turba, que lo que querían era matar a Jesús. Querían tirarlo, ¿vale? Lo llevaron a un lugar alto para tirarlo. Pero él dice que pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces también veo yo que aquí hubo un traslado. Claro, Jesús era hombre, 100% hombre, y 100% Dios. Entonces él sí puede trasladarse, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Si era un grupo de gente tan grande que lo quería matar, ¿cómo él pasó por en medio de ellos? ¿Verdad? Entonces creo yo que fue un traslado. Otros piensan que él los paralizó y pasó por en medio de ellos caminando, ¿verdad? Pero yo pienso que fue un traslado de su ser tripartito a través de ese lugar, salvándolo de la turba. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Aquí ya es el resucitado, ¿verdad? Jesús es resucitado ya. Y cuando ellos lo reconocen, eh, viene él y desaparece. Es un traslado, ¿verdad? Es un traslado. Recuérdense que Jesús resucitado tenía cuerpo, ¿verdad? Porque Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Pues lo tocó. Juan y Pedro le dieron de comer un pescado. Entonces él tenía cuerpo, pero él fue trasladado, desapareció. Lucas 24:36, 5 versículos después, dice que mientras ellos, o sea, los apóstoles, los discípulos, relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. O sea, fue trasladado en un instante y fue puesto en medio de ellos. Aquí vemos 4 ejemplos de Jesús siendo trasladado, ¿verdad? Varias veces, con propósitos, ¿verdad? Entonces Jesús, claro, él era Dios, es Dios, ¿verdad? Entonces él podía trasladarse. Nosotros no lo podemos manejar tan así, ¿verdad? Eso es lo importantísimo. Pero nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. O sea que si el cuerpo físico lo hizo, el cuerpo místico también, ¿verdad? Los aún mayores que estas haráis, dice la palabra, ¿verdad? Así que también podemos ser trasladados horizontalmente. Este es otro ejemplo, Felipe, Hechos 8:39. Siempre ejemplo de traslado horizontal, o sea, dentro de la tierra. Al salir ellos del agua, Felipe y el eunuco, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces Felipe evangelizó al eunuco, le propuso que se bautizara, él dijo que sí, que donde hay agua, aquí hay agua, lo bautizó en agua y al momento que se lo bautizó, dice que al salieron ellos del agua, o sea, Felipe con el eunuco, y el espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar, ¿verdad? En cuerpo, alma y espíritu. Todo él fue trasladado. Pero notemos que fue el espíritu del Señor. No fue que Felipe eh, cerrar los ojos y se concentró y entonces se trasladó, no, sino que el Señor es quien lo traslada a uno, ¿verdad? Con un propósito. Entonces Felipe, aquí ya estamos hablando de- del libro de los Hechos, ¿verdad? De la iglesia. Así que nosotros podríamos ser trasladados con un propósito como este. Habrán traslados horizontales, pero solo del espíritu. Ahora recordemos que no hay del alma porque el alma pues, no se puede salir. Si se sale, se fallece. Pero el espíritu sí se puede salir. Ezequiel 8:3. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Entre paréntesis, el ídolo de los celos es, eh, ¿cómo se llama esto? Es el obelisco. Ese es el ídolo de los celos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a Ezequiel que fue alzado en el espíritu, ¿verdad? Y fue llevado en visiones en el espíritu a el templo de Jerusalén, ¿verdad? A ver cosas que hacían ahí abominables, ¿verdad? Y bueno, se lo llevó para ahí con un propósito, para que él escribiera lo que vio, etcétera, ¿verdad? Entonces es un traslado horizontal,
en el espíritu de un ministro, en este caso un profeta, ¿verdad? Que fue llevado, ya no en su ser tripartito, sino fue llevado solamente en su espíritu. Pablo, también, traslado horizontal del espíritu. Primera de Corintios 5:3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Entonces, otra vez, ¿verdad? Esto ya es la iglesia. Pablo, ministro, siendo trasladado no en el cuerpo, sino en el espíritu, a una iglesia, ¿verdad? Para juzgar, según dice aquí, pues, ya he juzgado al que cometió tal acción. Entonces también podemos ser llevados en el espíritu para, ¿verdad?, cumplir ciertas funciones, ciertas acciones. En este caso, la cabeza él de la iglesia, de esa iglesia, estaba él ahí para juzgar ciertas acciones que habían pasado ahí. Pero no estaba presente en el cuerpo. Estaba preso, estaba en otras iglesias, etcétera. Entonces, pero en el espíritu el Señor lo llevaba para que estuviera presente ahí. Eso es bien tremendo. En el espíritu. Ahora, ya vimos traslados horizontales. Esto es aquí en el globo terráqueo. Podemos ser trasladados con todo nuestro ser junto, cuerpo, alma y espíritu, para cumplir ciertas funciones, o podemos ser trasladados solamente en el espíritu, ¿verdad? Dentro de la tierra, para ir a ver cosas, para ir a juzgar cosas, etcétera, con un propósito. El Señor nos saca o nos lleva con propósitos. Eso es importante. No es que nosotros lo aprendamos a hacer, ni tampoco es que tengamos el don de hacerlo, ¿verdad? El regalo de hacerlo, sino que es Dios que a cualquiera de nosotros en su misericordia nos puede llevar. Ahora estos son traslados verticales, siempre es el tripartito. Esto es fuera de la superficie terrestre, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Eh, este primero que vamos a ver siempre es tripartito, que es Jesús. Hechos 1:9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, los discípulos viendo la ascensión de Cristo. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirándolo fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús fue trasladado al cielo, ¿verdad? Pero recuérdense que él era resucitado, él tenía un cuerpo incorruptible, ese cuerpo que se trasladaba, que aparecía, que desaparecía, pero era un cuerpo que también uno lo podía tocar. Tomás lo tocó, Juan le dio un pescado en la orilla y se lo comió. Entonces él tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu, ¿verdad? Tiene todo eso todavía. Y fue llevado al cielo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué enfatizo en eso? Porque el cielo muchas veces lo vemos como un lugar, otra dimensión, un lugar como fantasmagórico, un lugar como de nubes, que sí, de humo, pero Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad? Tenía un cuerpo. No fue solamente algo espiritual no, que se desvanecía, no, sino que un cuerpo físico que podía ser tocado, ¿verdad? Que todavía tenía las llagas, ¿verdad? En sus manos, en su costado. Y con ese cuerpo él fue trasladado al cielo. Entonces, este es un traslado vertical hacia arriba. ¿De quién? De Jesús. Traslado vertical es tripartito también Enoc. Génesis 5:24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte. Pero, o sea, él no vio muerte. Eso es importante. No fue que se murió y se llevaron el espíritu al cielo, sino que se lo llevaron completo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo pasó eso? Milagro. ¿Cómo ese cuerpo, no sé, no te sé decir, pero sí sé
que lo que dice aquí en la Biblia, que fue trasladado al cielo sin ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él fue arrebatado, ¿verdad? Fue trasladado en su ser tripartito hacia arriba, hacia el cielo. Eh, bueno, entonces, este es otro ejemplo claro, ¿verdad? Recuerden que hay varios arrebatados en la Biblia. Este es el primero que aparece, creo yo. Bueno, también están los vivientes, está Enoc, está Elías, que lo vamos a ver, y otros, ¿verdad? Segunda de Reyes 2:11. Siempre un traslado vertical tripartito. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, tampoco vio muerte y fue llevado al cielo, eh, en cuerpo, alma y espíritu. Porque él también sabemos que está bien claro en Malaquías 4:5 que Malaquías va a regresar, tiene que regresar, ¿verdad? Como uno de los dos testigos para la gran tribulación. Voy a leer Malaquías 4:5. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces él está en algún lugar, ¿verdad? Esperando a regresar, pero lleva como 3000 años en ese lugar. Entonces ahí nos vienen muchas preguntas, ¿verdad? Pero en el tema de hoy que estamos viendo es que hay un traslado de Elías, en cuerpo, alma y espíritu hacia el cielo. Y interesantemente tiene que regresar. ¿Cómo alguien puede vivir tanto tiempo? Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver traslados verticales, pero solo del espíritu. Pablo, 2 Corintios 12, 2 al 4. Dice él, hablando de sí mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Verdad? Yo entiendo que fue trasladado en el espíritu al tercer cielo, o sea, hacia arriba, pero también fue trasladado en el espíritu hacia el paraíso. Como se acuerdan, habíamos estudiado, podemos entender que está abajo, ¿verdad? Porque Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús en la cruz no iba para arriba, él iba para abajo, ¿verdad? A pagar la muerte segunda por nosotros. Entonces ese paraíso como que está abajo, donde iba a estar ese ladrón. Y Pablo fue llevado, trasladado a ese paraíso, o sea que fue llevado para arriba en el espíritu y también para abajo. Y en ese paraíso dice que escuchó palabras maravillosas, tremendas, que ni siquiera se le permite hablarlas. O sea, no sé qué vio, qué escuchó, ¿verdad? Que pero no podía hablarlo. Cosas tremendas en el paraíso. ¿Verdad? Esto es, eh, eso puse yo aquí. Todo esto tiene un propósito. ¿Qué propósito? Que su fe fuera firme y que predicara un evangelio sobrenatural. Imagínense que nosotros somos llevados hoy en el Espíritu al cielo y vemos ángeles y vemos la adoración celestial y vemos otras creaciones y vemos la gloria de Dios, etcétera. Si el Señor nos permite algo así, les aseguro que nuestra vida cambia de una manera enorme, ¿verdad? Nuestra vida aquí en la tierra se vería minúscula, ¿verdad? Porque entonces, o si nos somos llevados al paraíso y escuchamos cosas tremendas, está el árbol de la vida, está Abraham, después de una experiencia tan tremenda, a Pablo lo apedreaban, lo metían preso, lo malmataban, lo llevaban a concilios y él estaba firme en la fe. Entonces, esas experiencias tienen un propósito, no solo es un paseo, como tampoco es, uno duda, pues, ¿verdad? Hay gente que dice que fue llevada, pero su vida no cambia. Dice, ¿será que realmente fue llevada o tal vez tuvo un sueño de una cena muy fuerte, de no carne, qué sé yo, y soñó cosas, ¿no?
Entonces, realmente hay un traslado, eso es algo especial. Juan, ¿verdad? El apóstol Juan también, un traslado vertical, Apocalipsis 4:1. Dice Juan, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Entonces, este es un traslado vertical del Espíritu cuando fue llevado Juan a escribir el Apocalipsis. Ahí él ve la bestia, del falso profeta, etcétera, etcétera. Y las 7 iglesias, y el varón que tenía las estrellas, y la llave de David. Todo eso le estaba en el Espíritu. Creo que aquí fallé en no poner un versículo, pero eso lo vemos ahí en Apocalipsis, que él menciona, ¿verdad? Que estaba yo en el Espíritu. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro acá. Permíteme. Creo que es importante. De hecho, es el versículo siguiente, Apocalipsis 4:2. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Apocalipsis 4:2. O sea que ahí estaba él en el Espíritu, no estaba en su ser tripartito. Un traslado vertical hacia arriba en su espíritu. Pero también él tuvo un traslado, y este lo voy a leer, pero realmente ahí lo vamos a estudiar un poco mejor siempre en doctrina avanzada cuando hablemos de los 2 testigos. Pero miren Juan 21:23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo, o sea Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eso lo dijo Jesús a Pedro. Entonces, Juan, yo creo que Juan es el otro testigo. Uno es Elías y el otro es Juan. ¿Por qué? Porque Jesús, bueno, hay varias razones, pero este versículo es uno. Que Juan no es que no se fuera a morir, sino que se iba a quedar hasta que él regresara, hasta que Jesús regresara. Eso quiere decir que es el segundo testigo que va a morir en Jerusalén, ¿verdad? Eso quiere decir que Juan fue trasladado, al igual que Elías, y está en algún lugar en su ser tripartito, esperando regresar para cumplir esta palabra, ¿verdad? Entonces, Juan fue llevado de la isla de Patmos al cielo para escribir el Apocalipsis en el Espíritu, pero en algún momento también fue llevado en algún lugar del cielo también para ser guardado en su ser tripartito para regresar después. Otro traslado vertical, la iglesia, era el famoso arrebatamiento, rapto, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Son los que están en el paraíso, en el seno de Abraham. Se levantan. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que estemos Zoe, tengamos vida espiritual, no los que están vivos con vida biológica, sino que estamos vivos con vida Zoe, espiritual. Y que permanezcamos, seremos arrebatados, seremos trasladados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces la iglesia eh, va a ser trasladada, ¿verdad? En un instante, y también vamos a estudiar en el futuro esto, lo que es el bimá de Cristo, pero creo que lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Que toda la iglesia, toda, toda, es levantada a las nubes. En las nubes sucede el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo y regresan avergonzados a la tierra aquellos que no pasen ese tribunal, salgan avergonzados, regresan a la tierra, pero los que salgan aprobados van a ser arrebatados de las nubes hacia el cielo, ¿verdad? Entonces es un traslado, ¿verdad? De la novia, de los invitados, ¿verdad? De los ministros aprobados, etcétera, que son llevados hacia el cielo en un traslado vertical, tripartito.
porque ahí vamos a tener un cuerpo similar al que tenía Jesús resucitado, un cuerpo nuevo, ¿verdad? No esta tienda, no esta carne y sangre, sino un cuerpo distinto, ¿verdad? La Biblia lo llama una mansión, un palacio, pues un cuerpo diferente. El alma, ¿verdad? Y el espíritu vamos a estar ahí juntos, llevados al cielo. Como iglesia estamos esperando este traslado vertical, ¿verdad? Glorioso, vamos a ser trasladados y estaremos con el Señor por siempre. Y para terminar, traslados verticales del tripartito, pero hacia abajo. En este caso, los de Coré. Eso está en números 16, 31, 33, hacia abajo y negativo. Dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía, descendieron vivos al Seol, o sea, hasta los infiernos. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. ¿Verdad? Entonces la rebelión de Coré, el ser rebeldes, hizo que hubiera un traslado vertical hacia abajo. Se abrió la tierra y descendieron vivos hasta el Seol. Pero sabemos que el Seol está abajo, ¿verdad? No solamente los tragó, sino que fueron trasladados hasta la región de los muertos. Eso es algo tremendo, ¿eh? ¿Cómo así? Si cómo es un lugar espiritual o es un lugar literal, se nos tienen preguntas de ese tipo. Dice que ellos fueron, no solo ellos, sino con todo lo que les pertenecía, trasladados al Seol, ¿verdad? Sabemos que en el Seol, pues, está ahí, en las cárceles, está el infierno, etcétera. Entonces, está el abismo, todo lo que está ahí. Hasta ahí llegaron ellos, trasladados de manera negativa. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, aquí les dejo la tarea. Siempre les envío la presentación al grupo para que la tengan ahí. Y las tareas son buscar otros dos ejemplos que no están en esta presentación, ¿verdad? Dos ejemplos más que están en la Biblia de siervos que fueron trasladados. Pueden ser traslados verticales o horizontales, tripartitos o en el espíritu. Buscar los versículos o los contextos para sustentar por qué fueron trasladados. Entonces, buscar otros dos ejemplos en la Biblia de siervos que fueron trasladados sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, porque no es un traslado de Abraham salió de su tierra y se fue de Ur de los Caldeos y se fue a otro lado, se fue caminando, ¿no? Un traslado sobrenatural. Dos ejemplos más, por favor. Así que esa es la tarea y hasta ahí la presentación. Así que